Presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Los Estados Unidos de Norteamérica están enfocados en lograr un acuerdo entre Israel y Hamás en Medio Oriente, con una guerra que inició el 7 de octubre del año 2023. Y uno supone que el esfuerzo que aparentemente está haciendo la Organización de las Naciones Unidas en ese acuerdo de paz, o por lo menos el cese al fuego, que es lo que se está discutiendo, y el esfuerzo mayúsculo que hace Estados Unidos, es porque tiene una necesidad imperiosa de detener ese conflicto para ponerle atención a Ucrania, que es la guerra a largo plazo, que ya tiene años y que tiene un escenario totalmente diferente, donde se juega, a nuestra humilde opinión, el futuro de Europa incluso, porque las pretensiones de Rusia no se circunscriben a Ucrania. El paso de Ucrania para Rusia significa mucho, lo mismo que significa para la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero el interés de este comentario de hoy está enfocado en el conflicto de Medio Oriente. Es un conflicto, como se ha visto, muy complicado, porque es un diferendo, es una dificultad que viene de lejos, pero que se puede enfocar desde 1947, que la Organización de las Naciones Unidas, incluso República Dominicana, también firmó un compromiso, un acuerdo, de que en Palestina, ahí en la zona de Israel, funcionen dos estados. Y en 1948 se fundó el Estado de Israel. Y ahí está, resistiendo, rodeado de dificultades. Por más que ustedes vean la propaganda, que genocidio, que lesa humanidad, que esto, que lo otro, pero la única forma para funcionar ahí donde está Israel es haciéndose fuerte, porque está rodeado de países enemigos, incluyendo los supuestos aliados que tiene Israel, pero que ante una situación, ante cualquier variación que haya del escenario, esa gente sacan las armas. Pero este asunto y esta fase de la guerra entre Israel y Gaza se circunscribe ahora en que el escenario que se le ha pintado al mundo, que se ha presentado más bien desde octubre para acá, es que Palestina está siendo dirigido por una organización que se llama Hamás. Y el problema no es que sea Hamás. El problema es el método que utiliza esta organización, que Estados Unidos e Israel dicen que está financiada por Irán, y que por eso tienen tanto dinero y tienen tantos militantes, porque tienen el dinero suficiente para las armas y para tener nucleado y articulado a tantos actores. Pero además, los palestinos en ese territorio han tenido que hacer un esfuerzo por mucho tiempo también para resistir ahí. Lo que pasa es que cuando dominaba ese territorio la Autoridad Nacional Palestina, la OLP, que fundó Yasser Arafat, histórico líder de grandes luchas, que la humanidad siempre debe recordar, para bien o para mal. Hay que reconocer que Arafat fue un gran líder que fundó esa organización en el Líbano y lo llevó hasta un reconocimiento de un gobierno, de una autoridad
de un consejo que incluso presidía el propio Arafat. Pero muerto Arafat, el grupo que administraba el territorio, el grupo que presidía el territorio, fue desplazado por este grupo, Hamás, que siempre existía pero pequeño, y que se fortaleció y tomó el control, con métodos totalmente diferentes. No suele negociar con Israel. Y el término de negociación es porque, y esa es la otra cara de la moneda, que Israel tiene permanentemente un plan de expansión. Esa es la verdad. Y que en ese plan de expansión hay un financiamiento permanente de familias judías para colocarse en esos territorios. Y esa situación, ese escenario de tirantez de ambos lados, y que jamás decidió dar ese golpe e iniciar esa nueva guerra contra Israel el 7 de octubre de 2023, entonces agravó la situación de la región. Los argumentos para el cese al fuego son muy distantes. Incluso la ONU y Estados Unidos han depositado un borrador, o sea, un escrito sobre un acuerdo de cese al fuego. Los palestinos, liderados por Hamás, piden la liberación de cientos, no sé cuántas personas, presos en cárceles de Israel. Israel solicita la entrega de los secuestrados el 7 de octubre. Incluso hace unos días, el fin de semana, Israel liberó a 4 rehenes y produjo más de 200 muertos del lado palestino. Blinken, que representa las relaciones internacionales de Estados Unidos, ha viajado 8 veces a ese lugar después de octubre, en un esfuerzo extraordinario porque se haga el acuerdo. Y todos debemos orar porque por lo menos ahora haya un cese al fuego y se hagan esfuerzos por lograr algún proceso de paz. Quizá la palabra paz sería mucho plantearlo ahora, pero por lo menos iniciar con un cese al fuego. Para ese paso, las condiciones que han puesto las partes están un poco difíciles. De todos modos, esa situación de los presos en Israel, acusados de terroristas y de lo que sea, y esos secuestrados de judíos israelíes secuestrados en manos de Hamás, es la situación más difícil que ha podido ver la humanidad en el escenario de octubre para acá. Lo deseable es que puedan llegar a algún tipo de acuerdo, que ha sido un balde de agua fría en esta situación. Bueno, que uno creía que la ONU era más transparente, pero la verdad que ha enfurecido a Israel el hecho de que la ONU financia a unos grupos, a unas unidades de Hamás. Entonces la ONU debiera ser, está bien, no es que esté totalmente del lado de Israel, pero por lo menos que como organismo permita un trato equitativo a los miembros de esa organización. Pero cuando tiene agentes, cuando tiene empleados y personeros, empleados y camuflajeados como voluntarios y como defensores de derechos humanos, entonces el mundo abre los ojos y dice, oh, entonces significa que la ONU ha estado muy distante de Israel ahora en este proceso. Y hay que ver qué va a pasar para llegar al final, pero algún acuerdo debe llegarse, porque esa guerra va a prolongar la otra. ¿Por qué? Porque la otra se sigue desarrollando, la de Ucrania y Rusia se sigue desarrollando. Pero los ojos del mundo ahora están puestos en Medio Oriente para evitar que esa sea la grande, y hay que evitar que la otra también sea la grande. Primero apagar esa, para luego sentarse en la mesa de las posibilidades entre Rusia y Ucrania.
reiteramos que hay que seguir orando para que entre Israel y Palestina pueda haber un inicio de proceso, porque ese cese al fuego que se logre ahí tendrá que enfocar luego las propuestas del reconocimiento pleno, de pleno derecho del Estado palestino ahí en la franja de Gaza. ¿Por qué? Porque se firmó desde mucho antes. Y ya en esta parte, eso sí, parecería injusto, pero jamás con esta acción terrible contra Israel ha logrado que muchos países se definan por el reconocimiento definitivo del Estado. Le seguiremos observando, seguiremos mirando este tétrico escenario que deberá resolverse. Gracias por continuar.